Hola amigos y seguidores de YouTube, espero que se la estén pasando bien y que estén disfrutando de las bendiciones del Señor. Y hoy vamos a ver algunas de las peores frases dichas en las iglesias, frases dichas por cristianos. La primera cuenta la historia que cuando Guillermo Carey habló con muchos líderes de su denominación acerca de la necesidad de llevar el evangelio a los paganos, se paró un pastor maduro, un pastor ya anciano, y le dijo: siéntese, jovencito, si Dios quiere salvar a los paganos, lo hará sin su ayuda o la mía. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2:8 que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esto quiere decir que el engaño no siempre es una contradicción directa de la verdad, sino que el engaño muchas veces es sutil, muchas veces contiene algo de verdad, incluso algo de verdad bíblica, y por eso es que podemos caer en la trampa. En este caso, es verdad, Dios no necesita nuestra ayuda para salvar a nadie, Dios no necesita ayuda de nadie para cumplir con sus propósitos. Sin embargo, Dios decidió salvar al mundo por la locura de la predicación. Dios no me necesita a mí, pero Dios decidió usarme a mí y a ti para la predicación del Evangelio. ¿Sí? Dios nos ha dado un mandato que cumplir y ir y llevar el Evangelio a toda criatura. Dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, panta etne en el original griego, que quiere decir a todas las etnias. ¿Sí? Entonces, Dios, la pregunta no es si debemos de ir a las etnias, a los paganos, con el mensaje. La pregunta es ¿por qué no lo hemos hecho? Ya 2000 años después, casi 2000 años después de que este mandamiento fue dado, aún no llegamos a todas las etnias. Afortunadamente para muchos, solamente Dios sabe hasta dónde llegó el alcance de esta decisión, pero afortunadamente Carey siguió adelante con el llamado que había recibido de Dios, a pesar de lo que le dijo este pastor. Las siguientes dos frases están muy relacionadas, muy parecidas. Es nunca lo hemos hecho así, o siempre lo hemos hecho así. Estas frases han sido repetidas en muchas iglesias y por muchos pastores y por muchos líderes y por muchos cristianos. ¿Sí? Incluso llegué a saber de alguien que en una ocasión dijo: prefiero que nos quedemos estancados a cambiar la manera. ¿Sí? Otros han dicho con mucho orgullo: somos una de las iglesias más conservadoras. Bueno, ser conservador es bueno cuando se trata de conservar los principios y doctrinas bíblicas, así como las prácticas bíblicas. Pero no es bueno ser conservador cuando lo que se pretende conservar son tradiciones humanas que han quedado obsoletas. No todas, entiéndanme, no todas las tradiciones son malas, algunas son útiles o algunas fueron muy útiles en su momento. Tampoco todas las tradiciones han quedado obsoletas, pero no puede ser este el argumento para seguir una práctica. No puede ser este el único argumento, es que siempre lo hemos hecho así, sino debemos de tener una justificación más pragmática, una justificación que sea bíblica. ¿Sí? ¿Por, por qué mantener alguna práctica o por qué modificar alguna práctica? Debemos de preguntarnos, bueno, es esta práctica que queremos modificar o que algunos quieren modificar, ¿es bíblica? Si sí es bíblica, pues entonces no hay razón para modificarla. ¿Sí? Pero si no es bíblica, pues entonces hay una buena razón para ayudar. Otra pregunta útil sería: bueno, ¿y esto ayuda o estorba? ¿Sí? Y no continuar haciéndolo porque siempre se ha hecho así,
o no desaprovechar una idea porque es que nunca lo hemos hecho así, sino si vamos a desechar una idea, pues que sea porque se opone a los principios de la palabra de Dios o porque no sea funcional. La tercera frase, bueno, basta. La tercera frase, antes de involucrarnos en la obra misionera, debemos, y complétela usted como quiera, ¿sí? Debemos de terminar de construir el templo, debemos hacerlo más grande, más bonito, debemos ganar a nuestra familia. Antes de irnos a las misiones, debemos de ganar a nuestra propia familia. O antes de irnos a las misiones, debemos de enseñar, entrenar bien a los miembros de la congregación, ¿sí? O debemos unir a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Debemos de ganar a nuestra ciudad. Bueno, si así hubieran pensado los apóstoles o los misioneros que trajeron el evangelio a nuestro país, pues ciertamente no seríamos cristianos nosotros, todavía no nos habría llegado el evangelio. Muchas de estas parecen lógicas, parecen razonables. El problema es que no es bíblico. La palabra de Dios nunca te dice cuando hayas educado bien a la iglesia o cuando tengas a tu congregación unida, entonces sale a predicar. No, la Biblia no nos dice eso. La Biblia nos dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero también nos dice vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Se habla de algo que debe ser continuo. Mientras nos esforzamos por ganar a los de aquí, queremos ganar también a los de allá. Mientras nos esforzamos por lograr la unidad del cuerpo de Cristo, también nos esforzamos por porque otros conozcan el evangelio. ¿Sí? Un pastor dijo muy acertadamente, si la obra de Dios no nos une, entonces nada lo hará. ¿Sí? Bueno, entonces en primer lugar, no es bíblico. No es bíblico relegar la obra misionera para un mejor momento, para después de que hayamos alcanzado algo. Y en segundo lugar, la historia del cristianismo lo confirma, que nunca que se le haya apagado el celo misionero a algún grupo, alguna denominación o alguna iglesia en particular, nunca lo vuelven a retomar. ¿Sí? Ha habido pequeños ayudamientos que los líderes dijeron, espérense, todavía no hay que predicar, espérense, primero tenemos que lograr esto. Una vez que lograron esto y que dijeron, no, sí, salgan a predicar, ya la gente ya no salió a predicar y ya no los pudieron empujar. ¿Sí? Nunca un grupo que le han apagado su celo misionero lo ha vuelto a recuperar. Esta frase ha sido repetida por consejeros de jóvenes, por líderes denominacionales, por pastores, por líderes de iglesia. ¿Sí? Y desgraciadamente, cuando han logrado calmar el ímpetu evangelístico en aras de lograr otras cosas, ya nunca se ha vuelto a recuperar ese ímpetu. La siguiente frase que han dicho algunos, ¿para qué vas tan lejos? Si aquí también hay mucha necesidad. Y algunos argumentan, es que es primero tu Jerusalén, luego tu Judea y luego tu Samaria. Pero la palabra de Dios no lo pone en un orden de prioridades. ¿Sí? El mandamiento, cuando dice Hechos 1:8, dicen los que saben del griego que los verbos usados en el griego hablan de una actividad que se tiene que ir haciendo al mismo tiempo en los diferentes lugares donde se menciona. La Reina Valera Gómez lo traduce de esta manera: por tanto, id y hacer discípulos a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sí? A la vez, ¿sí? Es una buena traducción. Otros, otra de las razones que podemos dar es que generalmente esta frase
es repetida por los que menos hacen por la necesidad local, los que a veces no hacen nada por la necesidad local, pero estorban a los que quieren hacer algo por la necesidad allá afuera. ¿Sí? Y quieren detener a los que quieren ir a predicar en otros lugares. Dicen, ¿para qué vas tan lejos? Aquí hay mucha necesidad. Sí, aquí hay mucha necesidad, pero aquí ya hay iglesias, aquí ya hay pastores, aquí hay discípulos que pueden hacer la necesidad. Hay lugares donde no hay discípulos, ni siquiera hay algunos versículos de la Biblia en su propio idioma, y por eso es necesario que el pueblo de Dios siga saliendo a otros lugares. La siguiente frase, que es una frase más actual, más moderna, dice, tu boca tiene poder, decláralo y lo recibirás. Y, y realmente no es algo bíblico. La Biblia no dice que declaremos nada. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. En otras palabras, Dios nos dice, ruégame, ¿sí? Ruégame y yo te escucharé. Dios es soberano. No podemos manipularlo con nuestras palabras. No podemos hacer nuestra voluntad sencillamente declarando las cosas. ¿Sí? Debemos ajustarnos nosotros a Él. Él no se va a ajustar a nosotros. Una frase que incluso está en un corito, en un canto, en una alabanza, dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Y qué es lo perjudicial de esta frase? Yo creo que más bien sería, no puede permanecer triste. En eso estoy de acuerdo, no puede permanecer triste un corazón que tiene a Cristo. Pero sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, y vemos ejemplos en la Biblia. Pablo dijo que los corintios lo entristecieron. Jesús mismo en Juan 11:35 se nos enseña que lloró por la muerte de su amigo, estuvo triste. ¿Y qué tiene de perjudicial esta frase? Bueno, por un lado, el negar nuestros sentimientos no los va a eliminar, solamente los prolonga. ¿Sí? Y cuando nos sentimos tristes, pero como tenemos la idea de que un cristiano no puede estar triste, entonces, no me siento triste, estoy bien, estoy alegre, estoy victorioso, y estoy reprimiendo un sentimiento válido que Dios me dio. Y los sentimientos Dios nos los ha dado. Por un lado, podemos reprimir el sentimiento, o por otro lado, podemos llegar a dudar de nuestro cristianismo, podemos llegar a dudar de nuestra salvación, porque, pues un cristiano no puede estar triste, entonces se me hace que yo no soy cristiano porque tengo una tristeza muy profunda desde que se murió mi mamá hace una semana. Oye, pues es un tiempo razonable de sentir tristeza, una semana. Ahora también si después de un año sigues todo entristecido, y bueno, ya estamos hablando de permanecer en tristeza, pues no es así. En nuestro cristianismo debe de ayudarnos a salir de los periodos de tristeza en un tiempo razonable, ¿verdad? La 9, la incineración es pecado. Es otra frase que se ha dicho, que se ha repetido, que quemar los cuerpos es pecado. Y esto no es bíblico, no hay ningún pasaje de la Biblia que nos hable de que o que nos prohíba quemar un cuerpo. La Biblia lo que sí nos dice es que el hombre es polvo y al polvo lo volverá. Si enterramos a un muerto, con el paso del tiempo se va a hacer polvo. Si lo incineramos, inmediatamente se va a hacer polvo. Pero al final de cuentas se cumple el principio de que el hombre volverá al polvo de donde fue tomado. ¿Sí? Esto lo enseñó la Iglesia Católica en la Edad Media. ¿Sí? Que no se debía de quemar los cuerpos porque el cuerpo debía de conservarse para el día del juicio. Pero realmente Dios es poderoso para volver a formar un cuerpo de las cenizas, o un cuerpo de una persona que fue comida por los animales. Si la Biblia nos dice que el mar va a entregar a los muertos que hay en él en la resurrección.
Y luego muchos, hoy en día hay grupos evangélicos que por no haber sido bien discipulados han repetido esta frase, ¿sí? Y no hay una base bíblica para esto. Otra frase que se escucha hoy, y yo creo que se ha escuchado desde hace muchos años, es: la autoridad del pastor o del profeta o del apóstol o lo que usted quiera poner no debe ser cuestionada. La Biblia nos enseña de los cristianos de Berea, alaba, ¿sí?, su actitud, que cada día escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Y la Biblia no condena lo que hicieron la gente de Berea, por el contrario, los dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Alaba esta actitud de cuestionar, de que, a ver, pues esto nos está enseñando, a ver qué dicen las escrituras. Y es lo que debemos seguir haciendo, ¿sí? En aras de este principio, de este mal principio, ¿sí?, con este pretexto de que la autoridad del pastor o del apóstol o del profeta, o después en otra ocasión hablaremos si existen los apóstoles hoy en día o los profetas hoy en día. Pero en aras de esta declaración se han cometido muchos abusos, ¿sí?, desde económicos, de que un líder se enriquece a costa de sus feligreses, a costa de sus miembros, de sus discípulos. Se ha enriquecido haciéndoles fraudes, porque su autoridad no debe ser cuestionada. Y si yo digo que todos cáiganse con la lana, háganlo. Y si yo te digo que Dios me dijo que me regales tu carro, tienes que obedecer porque soy el siervo de Dios, y etcétera, etcétera. Desde abusos económicos hasta abusos sexuales, ¿sí?, por este tipo de declaraciones de que la autoridad del siervo no debe ser cuestionada.